después dicen que no se me oye. ¿Sí, ahora sí? ¿Sí? Vale, buenos días. Es un placer estar aquí con vosotros para compartir la palabra. Estaba pensando esta mañana que estaba nuestro hermano Antonio diciendo la alabanza, ¿no? La alabanza, ¿cuántas cosas hay para alabar al Señor, ¿no? Son innumerables, cualquier cosa. Cuando abres los ojos por la mañana, lo primero que tienes que hacer es darle gracias al Señor y alabarle porque te ha bendecido ese día, tener un nuevo día, ¿no? Hoy vamos a hablar primero y así después hacemos un poquito de palabra. Como son las 12 menos cuarto y el reloj no va, pues no sé cuándo acabaré. Vamos a hablar. Señor y Padre, gracias te damos por esta mañana. Aquí hemos venido, Señor, para alabarte, para darte la gloria y la honra que tú mereces, Señor, porque, como hemos dicho, son innumerables. No podemos contar todas las cosas que son para alabarte y para bendecirte. Pero hoy una de ellas es estar aquí juntos, los hermanos en armonía. Gracias, te las damos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a hablar de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses, que está Pablo. ¿Conocéis a Pablo? Yo no lo conozco. A ver, no he tenido el placer de darle la mano, ¿no? Me hubiera gustado mucho conocerlo y darle la mano. Pero ahí está Pablo en prisión. Una prisión que no es como las de ahora, que tienen su tele y tienen su... Mirar en esas prisiones que eran unas mazmorras oscuras y allí a lo hondo, que ponían a los presos que eran más, como decía yo, más peligrosos, y ahí estaba Pablo. Qué peligro le llevaba Pablo, ¿no? A veces sí que es un peligro de que te llega la verdad, normalmente. Cuando te dicen algo que es cierto, te pones siempre venga ya, ¿no? Dices, cuidado, que todos pecamos, ¿no? Vamos a ir a Colosenses y vamos a desglosar un poquito eso. Me voy a poner el reloj aquí, porque como no va ese, no vaya a ser que me pase. Para no ser pesado, ¿vale? Pablo estaba en la prisión y escribe una carta a unos hermanos que no conocen. Él no había estado nunca en Colosas, no había estado con esas personas, ¿no? Pero sin embargo le escribe una carta. Y una carta dándole ánimos, dándole fuerzas, porque en Colosas se estaba ¿cómo diría yo? Las malicias y toda la idolatría se estaba imponiendo allí y venían profesores que adulteraban la palabra y todas estas cosas, ¿no? Y Pablo pues dice, voy a hablarles como nos están hablando aquí en esta mañana nosotros, ¿eh? No somos de Colosas, pero somos de San Boi y por lo menos los que estamos aquí hoy somos de San Boi, ¿eh? Si vivimos en otros sitios igual, pero ahora estamos aquí en la iglesia de Betel en San Boi. Y vamos a leer, vamos a saltar un poco, ¿no? Porque si no sería mucho tiempo para leer. Poco a poco, la próxima vez que me toque hablar, iremos siguiendo esta línea, ¿eh? Porque es una bendición para todos nosotros, porque nosotros cuando hablamos de cristianos, estamos y nos sentimos completos. Decimos, estamos completos en Cristo. ¿Eso qué quiere decir completos? Cuando decimos eso es muy importante, cumplirlo luego, ser completos en Jesucristo. Porque eso requiere una vida santa. ¿Qué quiere decir una vida santa? Una vida apartada para Dios. Eso es lo que tenemos que ser.
Hoy, esta mañana, hemos estado alabando a Dios y estamos muy contentos, ¿no? Cuando digo esto, estoy viendo todas serios, pero no es así. Nosotros tenemos el poder. Había unos dibujos arribados de aquellos de esto que dicen, yo tengo el poder. No, pero yo no sé si lo tendrán, pero nosotros sí que lo tenemos. Ese poder nos lo da Jesucristo. Ese poder, cuando murió en la cruz, a veces dicen, no, la cruz no nos da ningún poder. Nos lo da Jesucristo, que murió allí y resucitó. Vamos a ver lo que dice Pablo y los ánimos que les da a la iglesia de Betel, que estamos aquí esta mañana. Vamos a ir al capítulo 1, versículos del 15 al 19. Antes había orado Pablo por la iglesia y por los corintios, por la iglesia de Colosas. Y no está escrito aquí, ni ahí está tampoco, pero dejadme decir un versículo. Dice en el versículo 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Eso se estaba diciendo a los hermanos de Colosas, que no los conocían. Nosotros a veces nos encontramos con personas cristianas y nos damos la mano y parece que nos conocemos toda la vida. Y acabamos de conocernos, ¿no? Es muy importante orar cuando oramos por aquellos que no conocemos tampoco. Aquellos hermanos que quizás pues están pasando lo mismo que tú o vete a saber, ¿no? Y aquí Pablo habla de esto. Vamos a leer el versículo 15. Dice, lo leo y después comentamos una poquita cosa, ¿no? Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino aquí para estar con nosotros y andó por las calles como nosotros, y cantaba y bailaba como nosotros. Y si hubiera habido una pelota, seguramente que jugaría algún partido de fútbol, ¿no? Pues era una persona normal como nosotros. Dice en el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas. Pensar que cuando digo todas, son todas. No son las que nosotros queremos, ¿no? Que a veces nos pasa eso. No. Dice, las que hay en los cielos, hay visto ahora que se le han dado a los amigos americanos para ir a la luna, la parte oscura de la luna, que parece el Batman, ¿no? El caballero oscuro. Tienen interés en eso y después hay gente muriéndose en África. Nadie entiende, ¿no?, de esas cosas, pero es así, el hombre es así. Y aquí estamos, dice, y todas esas cosas son creadas por Dios, para Él, para Jesús. Dice, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en las que hay en los cielos, en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Que fue así, porque si no, otro gallo nos cantaría, ¿no? Dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Antes de todo esto, Él estaba allí. Y todas las cosas en Él subsisten. Qué grande es esto, ¿no? Todo pasa por Jesús. Aquí no podemos dar la vuelta. No. A veces nos pasa que Jesús está allí, donde está David, y hay una línea recta, y en vez de ir por aquí, yo voy por allí.
doy la vuelta por allá y me encuentro con Jesús, con lo fácil que es ir recto, ¿no? Y estar con Él enseguida, ¿no? Pero a veces damos las vueltas y no queremos ir al Señor. Pues mirad lo que dice aquí, que todo fue creado para Él, incluso nosotros. Además, para Dios somos la niña de sus ojos. La creación perfecta tenía que ser, ¿no? Pero después nos hizo perfectos, porque fuimos a la cruz a pedir el perdón de nuestros pecados. Vamos a seguir. Y el 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia que somos nosotros, que estamos aquí, esta mañana, todos serios, que parece que debemos algo. Pues no debemos nada, que el Señor lo pagó todo. Aquí tenemos que estar contentos porque somos, como he dicho antes, tenemos el poder. Nadie nos puede decir nada. Dice, ¿quién será contra vosotros? ¿Quién? ¿Potestades? Nadie puede estar contra nosotros. Estará contra nosotros si nosotros los queremos y los dejamos, ¿no? Aquellos que te vienen a calentarte la cabeza y dices, mira, pues hoy me voy a la playa. En vez de estar aquí hablando con los hermanos, que hace un día perfecto, cojo la toalla y, bueno, si la playa está muy lejos, aquí hay unas piscinas, ¿no? Pues nos vamos a la piscina. Y si queréis, en mi casa hay otra piscina. Podemos quedar ahí tomando el sol y bañándonos, ¿no? Que espero que este verano vengáis ahí a hacer una barbacoa y así a estar juntos. Pero la cuestión es esa, que nosotros decidimos estar con Dios o no, hacer las cosas con Jesús o no, y muchas veces decimos que no, inconscientemente. Ya lo digo, que no lo digo que lo hagáis, porque a mí me ha pasado, inconscientemente. Pues mira, ya voy, no te pasa. Mira, por un día que falte no pasa nada, ¿no? Pues sí que pasa, sí que pasa. Dice, lo vuelvo a leer, el 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, en la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque en todo, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Quién tiene que decir algo ahora? Agradó al Padre, el que manda, el que creó todas las cosas. Y le dio toda la preeminencia a Jesús. Dice, pero Jesús es un hombre, ¿no? Sí, pero también es Dios. Sí, pero dice que se despojó a sí mismo para ser como nosotros. O sea, ese cuento no va, Él se despojó a sí mismo. Además, si veis la vida de él, cómo lo trataron a una persona que lo hacía todo bien, pues lo trataron como lo trataron, ¿no? Y además lo crucificaron en la cruz. Vamos a ir ahora del 20 al 23, son 3 versículos, que se trata de, por medio de Jesucristo, ser reconciliados. Aquí. Por medio de Jesucristo, reconciliados. ¿Pero de qué? Yo soy una persona, iba a decir, fetén, ¿no? Bueno, soy perfecto. Cuando paso por mi calle, todos me dicen, bueno, Paco, ¿qué tal? Estoy perfecto, aquí tengo que ir yo a que me reconcilie de qué. Mirad, ¿os acordáis de aquel ladrón que estaba en la cruz, no? 2 ladrones que habían allí, que estaban porque ellos se habían hecho mal. Y resulta que al que peor se había tratado y que era digno de muerte, lo ponían en el medio, que fue a Jesús. Pero allí hubo un ladrón que se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, mira, yo no voy a perder la oportunidad, porque aquí hay una persona que está rebosando amor, que era Jesús. Y dice él, yo quiero formar parte de esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, vamos a hacer un examen,
porque tú estás aquí al lado mío, algo habrás hecho mal, ¿no? ¿No te dijo eso? No. Hoy estarás... qué grande. Jesús, grandioso. Vamos a leer los dos versículos, el 20 y el 23. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que estén en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, nosotros, que los que estamos aquí sentados, no os escapéis ninguno. Si hay alguno aquí esta mañana que no se ha entregado a Jesucristo, que se lo piense muy bien, ¿eh? Porque está hablando a nosotros, a nadie más que a nosotros. Y dice, me hace gracia porque, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños, y de extraños, y enemigos en vuestra mente. Estábamos perdidos, ¿eh? Teníamos nuestras cosas y vivíamos bien. Yo lo digo porque yo he estado en la iglesia siempre, pero he estado 18 años sin tener el gozo de ser hijo de Dios, porque estaba en la iglesia pero estaba perdido, ¿eh? Con las cosas que unos se meten en la mente, como estamos leyendo, ¿no? Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Todos aquellos que fueron a la cruz están reconciliados. Ya no somos más malhechores, ni malvados, ni pretenciosos, ni nada de eso. Somos santos. Digo santos, ¿eh? No la estatua esta que vas a la catedral y dice San Pedro. No, de San Pedro nada. Sí, San Paco tampoco. Sí, una estatua, ¿eh? A mí sí que me pueden decir San Paco, porque yo soy santo. Él me hizo santo, ¿no? Abogado tenemos en el cielo y es un abogado que además lo puso Dios, nadie más que Dios. 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, me callo un poco para que penséis, fundados y firmes en la fe. ¿Sabéis lo que es la fe? Sí. Muy bien. Que es difícil eso, ¿eh? ¿No, Jaime? Que es difícil. Pero el Señor lo hace fácil. Por lo menos a nosotros se nos hace fácil. Dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Paco, bueno, aquí pone Pablo, ¿no? Pero yo Paco, fue hecho ministro, y además tengo el carnet de ministro de culto, ¿eh? De broma. Si tenemos que predicar el Evangelio, como aquí creo que queréis hacerlo, y que San Boy no vea unas puertas de madera ahí cerradas y sin abrir, hay que salir y hay que hablar del Evangelio. Aquí Pablo nos lo está diciendo. Y además se le pone por el ejemplo a Jesús. Cuidado, que no pone a otro que más que a Jesús. Bueno, yo creo que Pablo le estaba dando un buen consejo a los de Colosas, y a nosotros hoy, esta mañana. Porque si queremos ser cristianos, si queremos ser hijos de Dios, lo tenemos que demostrar. A veces, y perdonad que diga esto, cada uno que lo tome como quiera y le dé la gana,
Somos cristianos de domingo por la mañana. La iglesia cuando se abre, y yo no digo que todos puedan estar, ¿no? Porque hay cosas que no se puede. Porque, por ejemplo, si la reunión de oración es a las 7, pues yo estoy trabajando, no puedo estar, ¿no? Pero si no, piénsatelo, ¿eh? Cuidado. Si no, pensáralo, ¿eh? Porque está diciendo Jesús que tenemos que estar en sus cosas. El otro día, miércoles, estábamos hablando con López y Samuel. El viernes, yo que como en la otra iglesia iba los miércoles, estaba los miércoles. Del fin de los tiempos, ¿eh? Estábamos hablando del fin de los tiempos. ¿Qué preocupación tienes del fin de los tiempos? ¿No? Yo decía, ¿por qué te preocupa? Digo, preocúpate de estar atento y estar en las cosas del Señor cuando Él venga. Si viene cuando nosotros estemos aquí. Y si no, pues gloria del Señor, ¿no? Por eso mandó a su Hijo, ¿eh? Por eso mandó a su Hijo, para que tengamos las cosas claras. Y además lo dice Él. Dice, pero ver, ¿qué estáis hablando? Si vendrá como ladrón en la noche, ¿tú sabes cuándo va a venir el ladrón? A mí me robaron a mi casa una vez y yo no sé cuándo fue. Se llevaron unas herramientas. El ladrón lo sabe, ¿no? En fin, eso era un apunte así para que veáis que Jesús está en todo. Y nosotros tenemos que estar en todo lo que Él nos dice. Ahora vamos a ir al capítulo 2. Y leeremos de la sabiduría de Dios y el amor de Pablo por los creyentes de Colosas. El amor de una persona que no conocía por otros hermanos suyos. Como nosotros tenemos que hacer. Está el primer capítulo del 1 al 3. Dice, bueno, el segundo capítulo, A ver, que me estaba yo oyendo. Segundo capítulo, versículo 1 del 1 al 3, sí. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, que era otra iglesia, otro pueblo, y por todos los que nunca han visto mi rostro. No lo habían visto. Y sin embargo, sentía. ¿Sabéis por qué sentía eso? Porque allí Satanás iba entrando en las iglesias. ¿No da que pensar eso hoy en día? Hay muchas cosas que Satanás va entrando en nuestras iglesias y las damos por buenas, pero no son buenas, porque el Señor dice que no son buenas. Dice, del 1 al 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Él oraba por ellos para que conocieran eso. El misterio que al fin de cuentas nosotros hoy no tenemos ese misterio porque tenemos la palabra de Dios. Ellos no lo tenían. Y Pablo se lo decía. Y les predicaba para que no cayeran tan bajo, ¿no? Y oír cosas que le apartara de su camino. Dice, en quién están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabéis dónde están escondidas? En Jesús. Y sabéis que Él dice, si queréis sabiduría, pedírmela. ¿Lo dice o no? ¿A que sí que lo dice? ¿Se la pedimos? ¿Sí? ¿Se la pedimos cuando la necesitamos? No sé, ¿eh? Pero Él dice que se la pidamos. Jesús no miente. No miente.
Él pide que se la pidamos. Sabiduría de Dios y el amor de Pablo, los de Colosas y otras iglesias que habían por allí. Betel y Castelbó y todas las cosas que hay por aquí. Mirad, es una cosa que cae por su propio peso. Porque si nosotros vamos a Jesús a pedirle perdón de nuestros pecados, Él te dice que sí, pero hay unas normas. No te vas a ir, no, yo vengo aquí y voy a hacer lo que yo me dé la gana. No. Porque ahí firmó un pacto, ¿no? ¿No dice en Corintios 11? Dice que firmó un pacto nuevo. Sí, a que sí. Y lo firmó con sangre. Y todo lo viejo, ya sabéis, ¿no? Que cuando hay un pacto nuevo, lo viejo está pasado, ya no sirve. Ahora nosotros, los hijos de Dios, entramos en ese pacto. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cumplir con ese pacto. Porque además dice que tienen unas consecuencias si no cumplimos. Todo tiene consecuencias. El otro día se estaba hablando de que el pecado hace una herida. Después la herida se cura, pero la cicatriz queda. ¿Y qué pasa? Cuando la ves te acuerdas, ¿no? De que hiciste un día. Pues cuidado con lo que hacemos, porque todo trae consecuencias. Y ¿sabéis lo que pasa? Que a veces las consecuencias no son para ti, que son para los que te rodean, que es peor todavía, ¿no? Por eso Cristo dice, amaros los unos a los otros, como yo os he amado. Ya eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué hora es? No, todavía tengo hasta menos cuarto, ¿no? ¿Sí? Si os cansáis me decís, oye, salte de ahí que ya estoy cansado. Sí, no, lo podéis decir tranquilamente, que no, yo me bajo. Pero es curioso que cuando hablamos de Jesús y de Dios, se nos infla el corazón, ¿no? Y podríamos estar hablando, bueno, hasta que, yo qué sé. Ahora porque hablo yo solo, pero si fuera un coloquio, sería más todavía mejor, ¿no? Que podría ser, podéis preguntar lo que queráis. Yo estoy aquí, pero yo me he preparado algo que está escrito en la palabra, no lo digo yo. Voy a la palabra y lo que está en la palabra os lo comunico y seguramente que ya lo conocéis. Pero es bueno recordarlo. Porque a veces, cuando partimos el pan, por ejemplo, dice recordamos. Cuidado si lo hacemos muy tarde y se nos olvida, porque eso es una bendición cuando se hace el partimiento del pan. Y el ambiente que hace es glorioso, es vamos, tremendo, ¿no? Por eso dice el Señor que recordemos. Por eso Él nos lo dice siempre. Cuidado con lo que pensamos y hacemos. Vamos acabando, porque si quería otro día, no es que haya acabado de lo que tengo, pues pero ya para dejarlos tranquilos, vamos a decir otros versículos. Mira, vamos a leer el 2, del 4 al 7, no, vamos a ir al otro. Al 3, del 9, 10 y 12 y 13, ¿vale? Porque el del 4 al 7 habla de los peligros que nos rodean. Que a lo mejor nosotros queremos ser fuertes y decimos, no, si a mí no me rodea ningún peligro. Pero sí, es así, porque dice que Satanás está como león rugiente alrededor. ¿De quién? ¿Y a quién devora? ¿Pero a quién? ¿De la manada a quién devora? Aquel que se aparta de la manada. El que se aparta. Aquel débil que se queda para atrás. Es el que devora Satanás. Es fuerte. Hay que tener cuidado con eso, Cuidado, que no somos tan fuertes como queremos. A veces somos de pecho para adelante y no. Aquí nadie.
Vamos a leer el versículo 9. El creyente completo en Cristo. Titula aquí, es una Scofield y dice, porque en él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y lo pone en mayúscula. ¿Sabéis por qué lo pone en mayúscula? Porque está hablando de Dios. En él habita, en Jesús, todo eso. Seguimos. Versículo 10. Y vosotros, ¿de quién está hablando? ¿De los de Colosas? No. Esta mañana está hablando de nosotros. Esta mañana está hablando de nosotros. De tú y yo. No queréis escurrir el bulto, ¿eh? Y vamos a ver lo que nos dice. Dice, y vosotros estáis completos en él. ¿Estamos completos en él? Sí. No decirlo fuerte, sí. Claro que sí. Nadie nos puede quitar eso. No podemos decir, oh, es que yo... No, Señor. Nosotros estamos completos en él. Nos lo está diciendo aquí Pablo. Que Pablo, ¿no? Me estaba riendo una vez porque en un estudio que hacíamos allí en la iglesia de Castelló, decimos, es que Pablo, claro, él es... ¿Qué es Pablo? Pablo tenía el Espíritu Santo como tú, como cada uno de nosotros, ¿no? Y además, Pablo, lo que hizo antes, ¿no? Y después. Pero Dios lo perdonó, como hizo con nosotros. Por eso somos igual que Pablo. ¿No? Y nuestro hermano grande es Jesús, porque es nuestro hermano, recordaros, ¿no? Que formamos parte de esa clase, que es lo más grande que puede existir, ser hijo de Dios, ¿no? Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, ¿para qué hablar ya? ¿No? Si él, es que lo tenemos que tener claro de eso, ¿eh? Que él es la cabeza, no hay otro. No me diga como mi mujer dice, yo soy el sombrero. No, en este caso no, es broma. Pero sí, cuando digo, yo soy la cabeza de la familia, dice ella, yo soy el sombrero. Es una broma. Dice en el versículo 12, vamos a pasar al 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe. ¿Os acordáis de cuando bajasteis al bautismo? ¿Os acordáis? No oigo a nadie. ¿Sí? Así yo no. Sí, yo sé que bajé, pero no me acuerdo del día. No, eso, es que es una cosa que a veces se hace tan simple que parece que... Pero no es así. Es una gran cosa porque tú estás dando testimonio de lo que crees. Estás dando testimonio de que fuiste a la cruz a pedirle perdón de tus pecados. Es grande eso, ¿eh? Sepultados en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué grande, ¿no? Eso es lo más grande que hay, ¿no? Y el 13, ¿y acabamos? Os dejo ya tranquilos. No, tranquilos no, porque voy a dejar que penséis. Nosotros hoy estamos alabando y dándole la gloria al Señor y estamos oyendo lo que Él nos dice, no lo que Paco dice. Que no es así. Yo estoy diciendo lo que el Señor me ha puesto en el corazón, que a mí me ha hecho bien.
porque llevo casi un mes oyendo Colosenses. Y veréis, todavía no ha acabado aquí, veréis lo que nos tiene que decir. Dice en el 13, y a vosotros, estando muertos, a nosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, de vuestro ser, os dio, ¿qué nos dio? Qué poca vida nos dio, porque estáis, vida, no, nos dio vida, esa vida que tenemos, con los achaques que tenemos, el cuerpo, pero no el espíritu, cuidado, que no es lo mismo. Yo estoy hecho polvo, que se lo diga a mi mujer, pero no, mi espíritu no está hecho polvo. No, mi espíritu me rejuvenece. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí acabamos, por ahora. Él tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Y cuando dice perdonar, no somos con nosotros que dice, yo te perdono pero no olvido. Cuidadín. No. El Señor cuando dice perdona los pecados, los perdona para siempre. Dice que los tira en el fondo del mar y no sé dónde van, porque hay tanta basura en el mar, ¿no? Pero eso es un dicho que dice para que sepamos que los pecados son perdonados. Y además fueron en la cruz perdonados. Así que, hermanos, tenemos un privilegio enorme, que es ser hijos de Dios. Tener que creerlo, porque es así. Cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Pedro dice, sí que te amo. Pero a ver, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro diría, hombre, sí que te amo. Y otra vez, Pedro, ahora con la Biblia así, ¿no? No, porque es verdad que a veces nos tienen que decir las cosas 3 veces. Y o más. Pero vamos a procurar que el Señor, pues, no nos tenga que decir tanto, porque tenemos la palabra de Dios. Aquí Antonio ha estado esta mañana diciendo que la alabanza del Señor está en la palabra y ha apuntado un montón de cosas, ¿no? Pues si tienes que apuntar, mejor que te traigas un rollo de papel higiénico y vayas apuntando. Y no hace falta que apunte él. Cada vez que abréis la Biblia es una bendición. Cada vez que abráis la Biblia es para alabar al Señor. Que el Señor lo bendiga. Amén. ¿Hacemos una oración? ¿O las haces tú? ¿Sí? Señor y Padre.